A ver, las cuotas de la prepaga en Argentina siguen y siguen subiendo. Y para millones de personas, la verdad, la confusión es total. Se anunció un acuerdo, se prometieron soluciones, pero cuando llega la factura, la historia es otra. Vamos a entender qué está pasando realmente. Y es que, a mediados de 2024 se firmó un acuerdo entre el gobierno y las empresas de prepagas que, parecía que iba a ser la solución definitiva, ¿no? El fin del problema. Pero entonces la pregunta cae de Maduro. Si hay un acuerdo, ¿cómo es que las cuotas siguen subiendo así, sin ningún control? Bueno, vamos a desmenuzar esto punto por punto. Miren, acá está el corazón del problema. Y los números, la verdad, son impactantes. Fíjense en este gráfico. En enero de 2024, la inflación, el IPC, fue del 20,6% y el aumento de las prepagas, casi un 60%. Un 60%. Es una diferencia brutal y fue justamente este golpe el que lo desató todo. Ok, pero este shock de precios no apareció de la nada, ¿verdad? Para entender bien cómo llegamos hasta acá, tenemos que ir un poquito para atrás, justo al momento en que todo cambió. La clave de todo tiene una sigla, DNU 70. A principios de 2024, este decreto, básicamente, desreguló los precios. Le dio luz verde a las prepagas para que aumentaran sus cuotas sin ningún tipo de control. Y el resultado, claro, fue inmediato. Vimos aumentos que llegaron a ser el doble de la inflación. Claro, con estos aumentos, el malestar social fue tan, pero tan grande que el gobierno tuvo que meterse. Y ahí es cuando se anuncia este acuerdo oficial, la gran promesa de una solución que, se suponía, iba a traerle un respiro a millones de afiliados. Ok, ¿y en qué consistía este acuerdo? Básicamente, 3 puntos clave. Primero, devolver lo que se cobró de más entre enero y mayo. Segundo, hacerlo en 12 cuotas. Y tercero, y esto es fundamental, que los futuros aumentos estuvieran atados a la inflación, al IPC. La verdad, en el papel sonaba perfecto. Y ojo, no estamos hablando de empresas chiquitas, ¿eh? Las más grandes del país firmaron. OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, y la lista sigue. Esto, claro, le daba como un marco de seriedad, de compromiso real con la medida. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Acá es donde la historia da un giro interesante. Vamos a dejar la promesa de lado y pasemos a la realidad. ¿Qué les parece si analizamos un caso concreto para ver qué pasó de verdad, en la práctica? Miremos los datos reales de un afiliado de Avalian. En enero, ¡pum!, la cuota subió 35 puntos porcentuales por encima de la inflación. En febrero, casi 26 puntos más. Y así, mes a mes, esa diferencia, esa brecha entre la inflación real y el aumento que llegaba en la factura, se hacía cada vez más y más grande. Y acá es donde se ve la desconexión total. Por un lado, la promesa. Vamos a devolver lo que cobramos de más. Por otro, la realidad. Un crédito de apenas 6,800 pesos para compensar un aumento que ya iba por casi 245,000. El impacto de este famoso reintegro fue, seamos sinceros, prácticamente nulo. Para que se entienda la magnitud, pongámoslo en números totales. La cuota de esta persona pasó de unos 121,000 pesos en noviembre de 2023 a más de 367,000 pesos en junio de 2024. Es una locura. Con un aumento así, ese pequeño crédito de la devolución, es casi una anécdota. Y acá está el punto clave de todo esto. Formalmente, la empresa cumplió, aplicó el crédito como decía el acuerdo. Pero materialmente, o sea, en el bolsillo del afiliado, el alivio nunca, pero nunca llegó. El daño económico siguió ahí, intacto. Entonces, si el acuerdo no fue la solución real, ¿qué se puede hacer? ¿No hay salida? Bueno, sí la hay. Y acá es donde entra en juego la herramienta legal más efectiva que existe para los afiliados. Esta herramienta se llama Amparo de Salud. Y es súper importante entender esto. No es un reclamo más, no es ir a quejarse a una oficina. No, es una acción judicial que tiene base en la propia Constitución. Está pensada para proteger el derecho a la salud cuando hay actos arbitrarios, como un aumento totalmente fuera de lugar. ¿Y cuándo se puede presentar? Bueno, justamente en casos como este,
cuando los aumentos son desproporcionados, cuando las devoluciones son una tomada de pelo, cuando no se respeta el espíritu del acuerdo, o más simple todavía, cuando la cuota se vuelve tan cara que pone en riesgo el acceso a la salud. ¿Y qué se le pide a un juez en un amparo? Concretamente se pueden pedir 5 cosas súper importantes. 1. Que la cuota vuelva para atrás, a un valor anterior. 2. Que se recalculen bien los créditos. 3. Que devuelvan lo que se cobró de más. 4. Que se suspendan los aumentos abusivos a futuro. Y 5. Fundamental, que la inflación sea el único techo para los ajustes. Y lo mejor de todo es que este camino legal tiene resultados de verdad, concretos y a veces muy rápidos. Vamos a ver cuál es el poder real de esta acción. Dentro del amparo hay algo que es clave, una figura que se llama medida cautelar. ¿Qué es esto? Es una orden inmediata que da el juez y que obliga a la prepaga a frenar el aumento ya mismo mientras se resuelve el juicio. Es, digamos, como poner el freno de emergencia. Con una medida cautelar se consiguen 3 cosas que son un alivio total. Primero, se congela la cuota al toque. Segundo, los aumentos que vengan después solo pueden seguir la inflación oficial y nada más. Y tercero, súper importante, la prepaga no puede cortar el servicio mientras dure el juicio. Y con esto llegamos a la conclusión, creo yo, más importante de todas. Esto dejó de ser una simple discusión por una factura, por un número. Esto se convirtió en una cuestión de derechos, ni más ni menos que el derecho a la salud. Entonces, la pregunta que queda flotando después de todo este análisis es, para cada afiliado, ¿el plan de salud está respetando los derechos de la gente? ¿O solo está cumpliendo con una formalidad, con la letra chica, mientras el problema de fondo sigue ahí, intacto? Y la respuesta a esa pregunta, bueno, como vimos, puede ser la clave para decidir qué hacer.